Alumnos, alumnas, estamos en la clase de capacitación parlamentaria desde la legislatura. Hoy, por problemas personales, las profes Luz y Noelia no pueden acompañarlos, así que yo los voy a reemplazar. Y vamos a hacer una práctica, un repaso general de taquigrafía, ¿sí? Vamos a ir afianzando los conocimientos para justamente cuando nos toque realizar el trabajo integrador, ¿sí? Que va a ser muy pronto. Entonces, la intención nuestra es que ustedes tengan ya bien fijado todo lo que sean los rasgos de nuestro alfabeto, ¿sí? Vamos a leer estas palabras donde vamos a ver, como en la clase anterior, la dirección, la uniformidad, el grosor de cada rasgo, y donde ustedes van a poder después leer una oración, unas oraciones. Entonces vamos a empezar con estas palabras combinadas que tenemos de rasgos rectos, rasgos curvos, ¿sí? Finos, gruesos. Y vamos a empezar con empeine. Fíjense que tenemos esta palabra que comienza con un bisílabo. Habíamos dicho que tenemos en nuestro alfabeto palabras que son bisílabos. En este caso, la vocal IMP vocal, la vocal MD vocal es un bisílabo, al igual que la vocal S vocal, al igual que la vocal X vocal y la vocal R vocal. ¿Recuerdan eso? Bien, empeine debemos escribirlo en segunda posición, y vamos a tener en cuenta para eso la primera vocal, la vocal con la que la palabra empieza. Acuérdense que los bisílabos solamente lo vamos a utilizar cuando la palabra comienza con esa sílaba, ¿sí? Como en este caso. Y escribimos empeine, la I que acompaña a esta sílaba de la que está al lado de la vocal E, queda implícita ya en el rasgo vocal MP vocal. Es como que si nosotros escribiéramos empene. Obviamente cuando tengamos que hacer la traducción, vamos a poner la palabra correcta. Y fíjense que son rasgos horizontales. Habíamos dicho que los rasgos horizontales, cuando están en primera posición, corresponde dibujarlos arriba del renglón. Cuando están en segunda, tocan el renglón con las vocales E, I, como en este caso. Y cuando están con la vocal O, U, van debajo del renglón, los rasgos horizontales. En cambio, como vemos en forraje, que ahí la posición me marca la vocal O, el rasgo corta el renglón, ¿lo ven? Ven la flechita, la dirección, y una vez trazado el rasgo F vocal O, arranca el rasgo R de abajo hacia arriba, y después tenemos el rasgo G, J vocal. Bien, entonces vamos a escribir forraje en tercera posición, como vemos en la pantalla. Gomero también en tercera posición por la vocal O. Se van a dar cuenta que en cada palabra que tenemos como ejemplo, en azul y subrayadito tenemos la vocal que nos indica la posición de la palabra, ¿sí? Gomero en tercera posición. Y ahí ven la dirección de cada uno de los rasgos, y si son finos y son gruesos. La R ya saben que es de abajo hacia arriba. Oxígeno, ahí tenemos otro de los rasgos bisílabos. Oxígeno, que sabemos que se escribe con un pequeño grosor al comenzar el rasgo, y termina un poco más fino al finalizar.
corta el renglón en tercera posición por la vocal O. La vocal O me indica que esta palabra va escrita en tercera posición. Y fíjense que ahí tenemos después el rasgo J vocal. Por más que se escriba con la G de gato, oxígeno, nosotros escribimos con el rasgo J vocal. El sonido es jajejijoju. Recuerdan que ese es el rasgo oblicuo y grueso, ¿sí? Vamos a utilizar este rasgo para los sonidos de la G de gato, acompañadas de la E y de la I. ¿Por qué? Porque suenan como J. ¿Estamos? En tábano tenemos la T vocal en primera posición, arriba del renglón, ¿sí? Y escribimos el resto de los rasgos que yo tengo que tener en cuenta siempre, como les digo, la primera sílaba, ¿sí? Los demás rasgos pueden quedar en cualquier lugar de nuestro papel, de nuestro renglón, pero a mí me interesa escribir correctamente la primera sílaba, el primer rasgo. ¿Por qué? Porque de esa forma voy a poder hacer una lectura correcta, una traducción correcta. Entonces, tábano, arriba del renglón por la vocal A, después sigue el rasgo B larga y el rasgo curvo fino N vocal. Vaquero, vemos también que está en primera posición, ¿sí? Y fíjense que ahí vaquero, el rasgo que, tenemos el sonido kake kikoku, es horizontal, fino, y yo puedo también utilizar, como en este caso, la Q. Entonces, vaquero, voy a dibujar los signos de esta forma. Dilema en segunda posición por la vocal I. Después, ahí tenemos también el rasgo curvo L vocal, que es de abajo hacia arriba, ¿sí? Es muy importante que ustedes sepan la dirección. Acuérdense que en los rasgos rectos tenemos el rasgo R vocal y en los rasgos curvos tenemos el rasgo L vocal, que se escriben de abajo hacia arriba. Son los dos únicos rasgos que trazamos de abajo hacia arriba. El resto son todos de arriba para abajo, ¿sí? Gallego en primera posición. Ahí tenemos tres rasgos gruesos, ¿ven? Bélico en segunda posición por la vocal E. Nosotros siempre separamos en sílaba la palabra para poder escribirla. Fíjense que se distinguen perfectamente bélico, tres rasgos, gallegos, tres rasgos. En caravana tenemos 4 rasgos, ¿sí? Y a mí me importa que el rasgo K, que es la que va acompañada por la vocal A, la primera sílaba, se escriba o se dibuje arriba del renglón, ¿sí? Cabaña también en primera posición. Fíjense las direcciones, de arriba hacia abajo. Tenemos el rasgo ñ en cabaña, que es grueso, curvo, grueso. En linaje, de segunda posición es esta palabra. Y fíjense las direcciones, ¿sí? Cuando siempre les decimos que traten de que se distingan los rasgos finos de los rasgos gruesos para evitar confusiones, ¿sí? Y el tema de que tengo que trazarlos todos parejos y no hacerlos tan grandes, porque eso también me va a dificultar en el futuro la velocidad. Si yo dibujo mis rasgos muy grandes, muy grandes, entonces eso después en la velocidad se me va a dificultar.
Alejandro pregunta que en Cabañas si se pueden hacer todos los rasgos en primeras. Sí, vos podés hacer todo, que el gramálogo completo te quede en primera posición, o sea, arriba del renglón. No hay problema. Como les digo, K tiene que estar arriba del renglón, porque ahí yo voy a saber, cuando tenga que leer, que a la C le acompaña la vocal A. Y del resto de las sílabas, yo no sé qué vocales van cuando tengo que hacer la traducción, pero en el contexto de la oración yo voy a saber qué vocales son las que acompañan a la consonante. Así como en Cabaña tenemos todas las consonantes con la vocal A, podemos escribirla todo el gramálogo, toda la palabra arriba del renglón, ningún problema. Me interesa, como les decía, que la primera sílaba sí o sí esté arriba del renglón, ¿sí? Linaje en segunda posición, ¿sí? Partimos desde el renglón y ahí me doy cuenta de que a la L acompañan o la E o la I, en este caso es la I, en segunda posición. Camila es un nombre propio, entonces ponemos comillitas para darnos cuenta de eso, ¿sí? Moreno, fíjense que, como preguntaba hoy el compañero, moreno es una palabra que tenemos escrita totalmente bajo el renglón, pero si la sílaba re o la sílaba no corta al renglón ahí arriba, no importa, está bien escrito igual. Les voy a mostrar acá con la camarita. Vamos a hacer como el ejemplo de moreno. Espero que lo puedan ver. Moreno. Fíjense que ahí toda la palabra me quedó abajo en la pantalla. Pero si yo hago moreno, está bien, ¿sí? Está bien. Está bien. ¿Se entiende? Yo tengo que tener presente que la M con la O tiene que estar debajo del renglón en tercera posición. ¿Sí? Bien. Después tenemos la palabra bolilla. 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 Si no se ve bien con el lápiz negro, me avisan por favor. Bueno, vamos a hacerlo con el marcador. Bo, acá fino y acá grueso de nuevo. ¿Sí? Exactamente. Lo que importa, Dirce, es el primer rasgo, porque eso a mí me va a dar la pauta de traducir correctamente la palabra, ¿sí? Yo escribiendo la primera sílaba, el primer rasgo correctamente, puedo deducir qué dice totalmente en cada palabra, ¿sí? ¿Cómo voy a hacer eso? Como les digo, a lo mejor no puedo sacar esa palabrita, sigo con la otra o con la siguiente hasta que yo pueda traducir completamente la oración, ¿sí? Voy poniendo las consonantes y en el lugar de las vocales, de las demás vocales, de las demás sílabas que acompañan a la primera, y entonces voy a ir sacando de esa forma la palabra correspondiente, ¿sí? A veces, como les decíamos en la clase anterior, tenemos estenogramas que tienen la misma estructura y que dicen que significan, tienen significados diferentes, ¿sí? Empuña, empaña, por ejemplo, que creo que lo vamos a ver acá, tenemos en este ejercicio. Muñeca puede ser muñeca o puede ser muñeco. Camila puede ser Camilo. Moreno puede ser morena. Entonces, regalo, en regala puede ser regalo, lechero puede ser lechera, ¿sí? Todo va a depender de el contexto de la oración.
Tarima está en primera posición, como vemos ahí en el ejemplo. Rapiña también en primera posición. Lechero en segunda. Regala. Fíjense que ahí tenemos dos rasgos, R vocal, y después tenemos la G vocal, y tenemos la L vocal. Son en una palabra dos rasgos de abajo hacia arriba. Una sílaba de abajo hacia arriba, re, una sílaba horizontal, un rasgo horizontal, y después tenemos de nuevo el rasgo L, también de abajo hacia arriba. ¿Sí? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Tienen alguna duda? Jessica. Buen día, profe. Sí, buen No, con día. respecto a palabras que tienen formatos similares estenográficamente, me Sí, pasa mucho cuando practico a mí, que es la palabra pero, perro, pera, son sí, palabras que tienen la misma exactamente. estructura Acuérdense, estenográfica. Y perfecto. Acuérdense que pero es una abreviatura, ¿sí? Para, por, pero, porque, es abreviatura. Ustedes tal cual, tengan, sí, es una abreviatura. sí, Y eso también es lo que trato de practicar, porque generalmente eso confunde a veces. totalmente, Y me sí. acuerdo, tengo separado todo lo que son abreviaturas en un En un cuadernito cuadernito aparte, aparte. Sí, sí, perfecto, sí, sí, porque fíjense que pero, por ejemplo, vamos a ver acá pero, que es abreviatura, yo lo voy a hacer la mitad del rasgo P, tocando el renglón, y lo voy a hacer siempre así, no así, porque esto después cuando vemos vocales, voy a ver que es una vocal E aislada, ¿entienden? Entonces es importantísimo que yo sepa aplicar las abreviaturas para, por, corta el renglón, y porque toca el renglón, ¿sí? Es muy importante que anoten cada una de las abreviaturas, porque después en la práctica tienen que aplicar. Y bueno, todas estas palabras, ustedes ven acá, fíjense, conífera también queda prácticamente todo escrito debajo del renglón, pero si yo escribo solamente co debajo del renglón y ni, que también es horizontal, y después fera cruza el renglón, no importa, está bien, ¿sí? Porque yo voy a poder leer y voy a poder traducir esa palabra. No necesariamente tengo que escribirla toda debajo del renglón. Vamos a hacer de nuevo el ejemplo. Conífera. Fíjense. Conífera. En el caso de que la R, yo al hacerlo para arriba, corte o toque el renglón. No importa, porque yo acá voy a leer conífera. Tengo que leer conífera, ¿sí? Puede que todo la simbología me quede debajo del renglón, como puede también que no, ¿sí? Ustedes por ahí van a notar en estos rasgos que no sale a la perfección, porque para hacerlo yo utilicé el insertar líneas rectas y curvas y hacerlas un poco más con el grosor correspondiente. O sea, es un trabajo arduo, por eso por ahí no está tan perfecto como debería estar como pasa cuando escribo con lápiz en el papel, pero es un material que les va a servir como guía para que ustedes vean exactamente cómo se escriben las palabras, las posiciones, las direcciones, la uniformidad, ¿sí? Bien, seguimos. Tenemos acá también en estos otros ejemplos, palabras, en la página número 2, ¿sí? Donde acá ya no tenemos las flechitas que me indican la dirección, pero sí también están marcadas
En azul, las vocales que me indican la posición. Varilla en primera, mecánico, tenemos 4 sílabas, en segunda posición mecánico por la vocal E, marino en primera posición por la vocal A, muralla en tercera posición por la vocal U. Y bueno, y acá tenemos acéfalo, hexágono y hexamina, que están marcados con colorcitos. ¿Por qué? A ver si alguien me dice, ¿por qué acéfalo, hexágono, hexamina y empaña, que vemos un poquito más abajo, por qué están marcados con colorcitos? Por el hecho de que... Profe, perdone, quisiera hacer una pregunta sobre esos rasgos complementarios justamente. Hexágono, hexamina, podría, igualmente la misma forma tendría accidente, occidente de repente. Se tendría que escribir con el mismo, exactamente, porque es se como escriben suena. Sigo Es como la misma regla. accidente, occidente, es como suena. Yo voy a escribir con este rasgo, Claro. que es un poquito más grueso arriba y más fino abajo. Pero ¿qué voy a tener en cuenta en esos rasgos? Para la primera vocal. posición. Para la En posición, este ¿qué voy a caso, tener en cuenta? la primera vocal. La primera En este caso, hexágono. perfecto. Claro. Ok, era mi duda, está perfecto. Sí, es para todo tipo de sonidos. Pueden ser, como ustedes ven que accidente, cómo suena, y cómo se escribe accidente. Accidente, ¿sí? Y yo voy a utilizar este rasgo, y voy a hacerlo en primera posición. Bueno, yo te aviso en un rato porque tengo el albañil. Yo le voy a preguntar al chico a qué hora se va. El tema es que tengo albañil. Te aviso si me pasa a buscar, si no me la tengo que estar en la oficina. Yo te aviso. Gracias. Sí, yo te había pensado y con vos, pero esto me tiene cautiva acá. Fíjense que acá tengo un poquito más grueso, ¿sí? Y acá más fino. Y por más que se escriba con la doble C, suena como vocal, X vocal, ¿sí? Y también en hexágono tenemos la H, que obviamos la H, omitimos porque no tiene sonido propio en nuestro sistema, y es como que hacemos que directamente no está la H en esa palabra. Obviamente cuando voy a traducir, yo tengo que saber que la palabra hexágono lleva H, ¿sí? O si no, cuenta como error. Fíjense que en acéfalo escribimos con C y utilizamos el rasgo vocal S vocal, que es curvo, grueso. Lo escribimos en primera posición por la vocal A. ¿Ven? Entonces todos estos rasgos que tienen color, como vemos acá en la pantalla, acéfalo, hexágono, hexamina, empaña, son rasgos bisílabos, y la palabra tiene que empezar, tiene que comenzar con estos rasgos para que yo utilice tanto vocal S vocal, vocal X vocal, vocal MP vocal, vocal MD vocal, ombú, por ejemplo, y también vocal doble R vocal. Son rasgos bisílabos, son o rasgos de doble sílabas, también se los llama en nuestro sistema, donde la palabra debe comenzar de esta forma para utilizar esos rasgos, ¿sí? Bien, seguimos con los ejemplos. Tenemos, a ver un poquito, tolera, página, un poquitito más arriba. Tolera, página y ramaje. Fíjense que ahí, en la palabra tolera, tenemos en tercera posición por la vocal O, corta el renglón, el rasgo T vocal, y tenemos la L que es de abajo hacia arriba y la R que también es de abajo hacia arriba. ¿Ven? La posición, por ahí muchos cuando escriben
quieren hacer la R como la CH, quieren venirse para abajo, ¿sí? Quieren escribir la R de arriba hacia abajo y cambia totalmente el significado de la palabra, cambia totalmente la estructura de los rasgos. ¿Alguien que quiera, quién está levantando la mano? Sandra, ¿tenés alguna pregunta, Sandra? Sandra, ¿podés habilitar tu micrófono? Hola, ¿me escucha? Sí, te escucho, ¿sí? Sí, buenos días, profe, ¿cómo está? Buenos días, ¿qué Disculpe, recién pude entrar a la plataforma. Estoy como media perdida. Yo pensé que dábamos gramática hoy. Sí, sí, explicaba al comienzo que las profes Luz y la profe Noelia, por problemas personales, hoy no pudieron estar presentes, por eso estamos haciendo esta clase de taquigrafía. Pero sí, no es el trabajo hoy corresponde... el trabajo integrador. No, todavía no es el trabajo integrador. El trabajo integrador le vamos a confirmar en el aula la fecha exacta. El trabajo integrador no tenemos todavía la fecha definida. Bueno. Disculpe, y gracias. No, por favor. Bien, les decía que en página y ramaje, fíjense que tenemos la página... tenemos separado en 3 sílabas y ahí tenemos la G acompañada por la I, que suena como J. Entonces voy a dibujar el rasgo J vocal, ¿lo ven? Y lo mismo en ramaje, ahí sí tenemos la J vocal E, entonces utilizamos en las dos palabras el mismo rasgo grueso, oblicuo, de arriba hacia abajo, y ven que uno es con G y la otra palabra es con J. Entonces tengan cuidado cuando se encuentren con palabras que lleven G y que estén acompañadas por la E y la I. Corresponde dibujar el rasgo J vocal, ¿sí? A ver qué... Natalia decía, porque son vocal, consonante, vocal, marca, no sé si ese es de ahora, empaña 2 rasgos, claro. ¿Por qué? Porque ahí tenemos la doble sílaba, empa. Yo en empaña, fíjense que empa, en nuestro sistema tenemos el rasgo vocal MP vocal y el rasgo vocal MV larga vocal, que corresponde a un solo rasgo, que es ese, como el que vemos así. Es grueso, ¿sí? Es grueso, es curvo, y acá yo ya tengo empa. Ahí ya está implícita la primera parte de la palabra. Y ña, le agrego la ñ. Empaña. La ñ vocal, que ahí yo puedo leer empuña también, o empeño puedo leer, ¿sí? A eso me refería yo cuando les decía que pueden tener otro significado y se escriben de la misma forma. ¿Qué tengo que tener en cuenta acá? La primera vocal, que es la que me indica la posición. En horma, hermano, fíjense que vamos a hacer un ejemplo. Si yo escribo horma, acá vamos a escribir horma, y vamos a escribir irma, y vamos a escribir, a ver un poquito, vamos a escribir hermano, y Arma puede escribir, profe. Arma también. ¿Cómo? Arma también podría ser, eso sería en primera posición para tener todas las vocales. Arma, sí, arma. Ahí tenemos. Arma. Fíjense, arma, lo voy a hacer con el marcador, ¿sí? Así lo pueden ver. Pero la vocal R, ustedes saben que es un rasgo curvo fino, ¿sí?
Es curvo, fino, es así, y es fino, ¿sí? Entonces, arma, por la vocal A, ¿en qué posición va a ir? Primera. En la primera. En primera. Horma, ¿en qué posición va a ir? Corta el renglón. Sí. Cortando el renglón. Irma, ¿en qué posición va a ir? Segunda. En segunda. Hermano, ¿en qué posición? Segunda. 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 Y urna, ¿en qué posición? Corta. Corta. Tercera. En tercera. Sí. Urna. ¿Ven la diferencia? ¿Ven? Acá arma en primera, horma en tercera y irma en segunda, hermano en segunda, urna en tercera. ¿Sí? Estos rasgos, este rasgo Disculpe, es profe. vocal R, es una sílaba inversa. ¿Se acuerdan que cuando teníamos una o dos vocales antes de la consonante, era sílaba inversa? Bien, Disculpe, profe. Una sí, cosita. bien. Con respecto a las cosas, cuando se trata de nombres propios, Sí, mi consulta es, en el caso de Carolina, por ejemplo, que estoy viendo sí, acá en pantalla, sí. Carolina es un rasgo del renglón en primera posición. Entonces, veo que la villa queda o le hicieron por debajo del estenograma. Eso está bien, o siempre, no importa la posición en el lugar en donde tienen las comillas para señalar que es mayor. Las comillas van arriba, van al costado. Tengo que ponerlas porque entonces yo de esa forma sé que van con mayúsculas cuando traduzco y que son nombres propios que Entonces corresponden. no importa en dónde está, no es Generalmente es claro, no es que arriba, necesariamente generalmente es estén arriba. arriba. Si yo lo tengo que hacer en el papel, digamos, lo voy a hacer Carolina, ¿sí? Carolina, ¿Sí? Carolina. Generalmente va arriba por ahí, como les decía hoy, al hacerlo yo con insertar líneas, se complica un poquito con el tema de los espacios, pero generalmente va arriba de la palabra. Carolina, todo fino. Carolina, Carolina, ¿sí? ¿Ven? Carolina. Lo importante es que ustedes todas estas palabras vayan, lo puedan repetir varias veces. Entonces tomen estos ejemplos y háganlo mínimo 5 renglones de cada uno, ¿sí? Y repítanlo en voz alta. Es la forma de practicar, es la forma de poder reconocer después la palabra, los signos, la lectura, la traducción, ¿sí? Háganlo como ejercicio. Vamos un poquito más abajo con otros ejemplos. Tenemos entonces máquina en primera posición, émbolo, ahí tienen MB, ¿ven? Ahí arriba un poquito, émbolo y embudo, lo mismo que el ejemplo de empaña. Representamos solamente con 2 sílabas émbolo. ¿Por qué? Porque embo es un solo rasgo. En segunda posición, toca el renglón. Lo mismo que embudo, en segunda posición y toca el renglón. ¿Lo ven? Es un rasgo bisílabo, entonces voy a escribir de esta forma. Émbolo, embudo. Si yo escribo ombú, lo voy a hacer, fíjense, ombú en tercera posición y haciendo así el rasgo solito, ahí dice ombú, debajo del renglón, ¿sí? Bien. Máquina, molécula, fíjense las direcciones, hornero en tercera posición, lírico, anchura,
Son palabras que tienen 3 sílabas, voy a ir separando en sílabas, voy a ir repitiendo. Mónica, herrero, ahí tenemos de nuevo, en herrero y en arriero, tenemos un rasgo bisílabo, vocal doble R, vocal, ¿sí? Entonces la palabra comienza con esta sílaba y yo escribo con este rasgo, curvo grueso. Y la posición me la indica la primera vocal. Fíjense que herrero va en segunda y arriero va en primera. Herrero por la primera vocal E y arriero por la vocal A. ¿Ven la diferencia? Son iguales, pero ¿qué me indica ahí una palabra y otra palabra con diferentes significados? La posición. Fíjense, son iguales. Ahí herrero y arriero, anoten eso como ejemplo para tener y para ver después y guiarse cuando les toque palabras parecidas. Me olvido en herrero de la H, me olvido de la H. Ok, ¿Sí? profe, una pregunta. La palabra horror. Sí, horror, ahí tenemos H por supuesto, y tenemos ganchito R que vamos a dar más adelante. Perdón, ese ya. Dar más adelante, sí. Ahí tenemos que aplicar un ganchito especial para que me indique que tenemos la R, otra R. Hormiga, mula, espuma, fíjense, están marcados con azul las posiciones. Seguimos un poquito más. Y acá vamos a ir leyendo estos rasgos. Esta es una oración, y vamos a ver si la pueden sacar. Entre todos vamos a leer lo que dice. Sí. Sí, profesora, ¿me escucha? Sí, la escuchamos. Sí, profesora, yo le hago una consulta, porque tengo un conflicto con el tema de la marcación de los rasgos. Por ejemplo, cuando tiene que tocar el renglón, da la casualidad que no sé si pasarlo al renglón o no. Por ejemplo, en la palabra mañana, yo sé que no tiene nada que ver con esto, pero anoche me surgió ese conflicto. La palabra mañana, sí, está en primera, cuando marcas la ñ, no sé si tocar o no tocar el renglón. Ahí no sé cómo medirlo. bueno. Esto ahí lo pasás. esto justamente es lo que yo les decía que, fíjense que al hacerlo así, este es fino, este es grueso y este es fino. Esta es la que me indica posición. Pero si yo hago, con lápiz negro voy a hacerlo ahora, si yo hago mañana y queda todo el estenograma escrito arriba del renglón, yo igual voy a poder traducir. A mí lo que me importa, lo que me interesa, es que esta M con la A esté arriba del renglón, ¿sí? Que no toque el renglón. Lo voy a hacer en grande acá. Vamos a suponer que... Sí, profesora, usted en el segundo ejemplo que dio el de abajo, yo lo hice igual. Y no lo hice como el primero que usted hizo, por eso yo tengo ese conflicto. Sí, no, es que no debería ser un problema, porque si yo hago mañana, está bien, porque yo igual lo voy a sacar, porque aunque me quede todo, generalmente te va a quedar así, porque yo no, al hacer los rasgos arriba del renglón, esta ñ va a cruzar mañana, ¿sí? Y no importa que cruce, que quede abajo, no voy a tener en cuenta las demás sílabas, voy a tener en cuenta la primera, que es la que me va a facilitar a mí la lectura, la traducción. ¿Por qué? Porque yo acá, al dibujar esta M, yo voy a saber que va la A. Sí o sí voy a saber que va la A. Después voy a tener la ñ, y no sé qué vocal acompaña. Y después voy a tener la N, que tampoco, por lógica, bueno, cuando traduzco, mañana voy a decir. Sí, pero fíjense que inclusive nosotros, mañana, nosotros escribimos ña simplemente, en primera posición.
Ya no escribimos ni siquiera la M ni la N, escribimos solamente ña. Y ahí con estas solas sílabas, yo sé que ahí dice mañana, ¿sí? Eso con el tiempo, ña, Sí, lo y ahí vamos. dice mañana. Eso uno con los años, ¿sí? Y aparte con Se va con la- puliendo, se va puliendo. exactamente. Perfecto, Entonces, voy a gracias. tener en cuenta, lo que te quiero explicar es que Sí, que no te afecte en dónde quedan las demás sílabas escritas. Mientras la primera sílaba esté en el lugar correcto, está bien. ¿Me entendés? la posición, perfecto. Está Perfecto, bien el escrito, el estenograma. perfecto, profesora, A gracias. ver, bueno, están leyendo. A ver, ¿quién sacó? Liliana. Liliana, ¿podés leer? Sí, profe, A ver, buen día. buen día. Dice, un ancho camino de barro recorre. Muy bien, muy bien. Muy bien, Natalia, también. Un ancho camino de barro recorre o recorrí, fíjense, barro, esa es la traducción. Y después que tengo, vamos a ir pensando en la primera palabra, en la primera oración que ya sacamos. ¿Qué dice en este segundo renglón? La ladera. La ladera, muy bien. Y después, Un techo. sí, A ver, permíteme que están de madera. sí, Muy bien. ¿Y puede subir un poco más la pantalla, profe? ¿Podría subir un poco más la pantalla que no la veo? Ay, perfecto. vamos a repetir la primera desde el comienzo. Un Sí, ancho camino de barro camino de- recorre la ladera. Bien. Tenemos una coma. Sí, Un techo de madera. de madera Asoma. Sí, asoma. asoma. Muy bien, asoma. ¿Puede subir un poquito más? Ahí está. Ahí tenemos la traducción, ¿sí? Un techo de madera asoma. Profe, uso anteojos, por eso no veo muy bien. Yo también lo veo. Quisiera que suban un poco más. Ah, buenísimo. Hasta ahí porque no podemos subir tanto porque abajo está la traducción. No tiene mucho espacio. Ahí tenemos un nombre propio. ¿Renata o Renato? Muy bien. ¿Renata o Renato? Renata o Renato. Muy bien. En este caso vamos a poner Renato. Toma la máquina. Sí. Y ahí tenemos ¿Qué que tenemos yo ahí? hice- Una I. ¿Es una Ahí, Y? esa ¿Sería es eso? una I, Una vocal. exactamente. Cuando demos un vocal vamos a dar esa I aislada, que es, por ejemplo, si yo digo Laura y Pablo, esa es una I aislada, que nosotros la llamábamos Y antes, ahora se dice Y. Es la I, es la I. Y maneja. Es Y la maneja. Pues. y maneja. Renato toma la máquina y maneja. Muy bien. Buenísimo. Y abajo, Ahora sí. lo último. Ahí. Y maneja. Y ahí tenemos un escapecito, que es una abreviatura. Y después tenemos una palabra que vimos en los ejemplos anteriores cuando estábamos viendo las palabras solas. El arriero llena o llenó de ¿Sí? lleno de orgullo. Sí, El arriero lleno de orgullo. sí. Después, Movía. mueve O o mueve. movía, muy Claro. bien. O mueve. El arriero lleno de orgullo, mueve. Ahora no lo vemos, profe. ¿Puede subir un poco más?
mueve, ahí tenemos la traducción, ¿qué mueve? La tierra. La tierra. Muy bien. Ahora vamos a ver completo y van a ver cómo tiene sentido. Si podemos achicar un poquito, Mauro, y poder leer. Fíjense, un ancho camino de barro recorre la ladera. Un techo de madera asoma. Renato toma la máquina y maneja. El arriero lleno de orgullo mueve la tierra. ¿Ven? Esa es una oración que uno la puede ir sacando, hilando lo que sigue, viendo en qué posición y en qué dirección están los rasgos, ¿sí? Y la pueden ir sacando como sacó la compañera, solamente con práctica, ¿sí? Entonces, este tipo de ejercicio lo vamos a hacer bastante seguido, lo vamos a ir haciendo más de seguido para que ustedes puedan leer, porque lo importante en nuestro sistema es que ustedes escriban y reconozcan sus rasgos, lo lean, que sepan qué dice, ¿sí? La traducción es importantísima y hay que hacerlo directamente, ni bien se termina de dibujar los rasgos, ni bien terminamos de escribir, tenemos que leer, ¿sí? Traducir y escribir sin errores, obviamente. Bien, vamos a hacer, ¿sí? Profesora, perdone que moleste otra vez. A mí me preocupa mucho las abreviaturas. Creo que tenía una compañera que también tenía un tema con esas. A mí me gustaría que las oraciones tengan muchas abreviaturas, si es posible, para poder, cuando tengamos, qué sé yo, alguna actividad, porque así la practicamos. Bien, no hay ningún problema. Y fíjense, yo no sé si ustedes tienen anotado todas las abreviaturas que dimos, que son esa, ese, eso, número es nu nada más, ¿sí? ¿Lo tienen ustedes anotado o no? Si no, vamos a subir todas las abreviaturas al aula, entonces para que tengan y que puedan. Manera, por ejemplo, manera es más simplemente. ¿Entienden? Eso en cuanto a los rasgos. Sandra pregunta si esta clase va a estar. Sí, va a estar. La semana que viene van a tener esta clase subida al aula, ¿sí? Porque esto se edita y se sube la clase completa. Entonces, las abreviaturas, gobierno, por ejemplo, es go, nada más, es un rasgo go, gobierno, es el rasgo go en tercera posición. Como es co, como es co, es el rasgo horizontal fino debajo del renglón. Les voy a pasar las abreviaturas completas en el aula para que ustedes tengan, ¿sí? Y vamos a hacer antes de que termine, aunque sea 2 o 3 oraciones, ¿sí? Para que escriban. Les voy a dictar, chicos. ¿Sí? Ahí Bárbara dice que subamos, sí, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a subir todas las que tenemos hasta ahora del alfabeto, de los rasgos rectos y los rasgos curvos. Entonces, pueden tener y fijarse en esa abreviatura para copiarlos en su cuadernito. Y vamos perdone otra vez. ¿Sí? Perdone otra vez. ¿Las abreviaturas son rasgos finos o rasgos gruesos o no importa eso? Depende. Porque también es otro tema. Depende. Ahí, ese también era otro de los problemas. Por ejemplo, si es tienes un rasguito. Pero las demás que son solitas también tienen, perdón. Te decía que gobierno es go y es grueso, es el rasgo go grueso, horizontal, debajo del renglón. Como es co, público es un rasgo pu, cortando el renglón fino, y la B larga, grueso. Los dos oblicuos, pubi. Eso es público. Entonces depende de qué abreviatura, de cómo sea la palabra, se escribe la abreviatura. Bien, vamos a hacer un dictadito antes de que termine la hora.
Si tienen preparados sus lápices, les voy a dictar. Vamos. El químico asegura que el ozono con Z, el químico asegura que el ozono es incoloro. ¿Cómo anduvieron con esa oración? Ozono, vocal S vocal, por más que se escriba con Z, en la traducción yo voy a utilizar el rasgo curvo grueso, en tercera posición, cortando el renglón, ¿sí? Ozono, muy bien, ese es un bisílabo, acuérdense. Otra oración. Nino, nombre propio, Nino, en segunda posición, indaga el robo de tu valija, con B corta. Nino indaga el robo de tu valija de cuero de yacaré. Nino indaga el robo de tu valija de cuero de yacaré. Bien, otra oración. Dígale que es exagerado. Dígale que es exagerado el dinero que pide por ese embalaje de lujo. Repito. Dígale que es exagerado el dinero que pide por ese embalaje de lujo. ¿Sí? Y vamos con una última oración. El jefe ordenó que Albino, nombre propio con B larga, Albino Peña liquide la factura. Número. Perdón, profe, ¿puede repetir? El jefe ordenó que Albino Peña liquide la factura número 523. Muy bien, ¿cómo anduvieron?
¿523 con letra o con número? 523 como lo hacemos normalmente con números. Ah, ok. En nuestro sistema los números se hacen, después Bien. más adelante vamos a ir viendo, por ejemplo, 1000, millón, así como tienen sus abreviaturas, pero por ahora vamos a escribir 523, así como suena, como lo hacemos normalmente. ¿Cómo anduvieron con estas oraciones, con este dictado? ¿Les costó? No. Perfecto. A mí tampoco me cuesta, lo que sí me cuesta después es la traducción. Bueno, por traducción me cuesta eso, mucho más por que la eso es escritura. importante que reconozcan y que vean si realmente escribieron en la posición correcta, con el grosor adecuado, con la dirección, con la uniformidad que tiene que tener cada uno de los rasgos. Así que bueno, vamos a seguir. Profe, consulta. Sí. El 523, el 3, ¿cómo se escribe? Lo hacemos así, el 5, el 2 y el 3. Ah, como El número, 5, el 2 y el no 3. con Eso es lo letras. que lo hacemos Perfecto. como la escritura normal, la escritura corriente. ¿Y número, profe? Número Entonces, ¿qué es escribimos una nu. no? No. Ah, bueno, Número buenísimo. escribimos nu, el rasgo Bien, curvo fino debajo del renglón. Eso me indica a mí que ahí dice Perfecto. número. Muy bien. Bueno, hasta acá llegamos con nuestra clase de hoy. Espero que les haya servido, ¿sí? Para fijar un poquito más esto que estamos dando. Aprovechen el tiempo para poder practicar por lo menos 1 hora por día, o el tiempo que sea prudente, pero practiquen por favor, porque solamente con la práctica uno puede llegar a fijar, ¿sí? Y a conocer mejor el alfabeto estenográfico. Así que bueno, muchísimas gracias por acompañarme y nos vemos, Dios mediante, la semana que viene. Buena jornada. Gracias. Hasta entonces.